Buenos días. Continuando con la invitación del doctor Carlos Sánchez a las conferencias para el Día Mundial de la Sepsis del proyecto de sepsis latinoamericano, vamos a hablar sobre recientes y antiguos antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hay de nuevo para el día de hoy? Primero, definir exactamente qué es infección y qué es inflamación para ver la utilidad de los antibióticos en la sepsis. El síndrome de respuesta sistémica inflamatoria es respuesta inflamatoria al estrés o estímulo agresor. La sepsis es la misma respuesta, pero el estímulo debe ser infeccioso. La infección es una de las 5 causas principales para el ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, asociado también a pacientes traumatizados, pacientes con cirugía mayor, pacientes con enfermedad neurológica y pacientes con trastornos hemorrágicos. ¿Qué debemos utilizar nosotros como parte de la evaluación del tratamiento de nuestros pacientes infectados? Definitivamente lo más importante es el control del foco infeccioso. Luego el tratamiento antibiótico adecuado, es decir, los pacientes deben recibir el antibiótico más efectivo, menos resistente, más económico y con menos efectos colaterales. Intervenir en la cascada inflamatoria, intervenir en el soporte de falla de órganos y sistemas y una nutrición adecuada, que también son parámetros importantes para la evolución adecuada de nuestros pacientes. Aquí vemos en este esquema los distintos sitios de la bacteria donde actúan los antibióticos a nivel de la pared celular, membrana celular, a nivel de los metabolitos del ácido fólico, a nivel de la mitocondria, a nivel de la síntesis de proteínas, inhibiendo las fracciones ribosomales 30S o 50S, a nivel de la síntesis de las proteínas que forman el RNA mensajero, la producción de RNA polimerasa y la formación de la DNA girasa, que transmite la información para que la bacteria se mantenga. Ahí actúan nuestros antibióticos. Y las bacterias pues han desarrollado mecanismos de defensa, como es la degradación de ciertas enzimas, como es la modificación del blanco, como es modificar el flujo del antibiótico para evitar que entre a la célula o volverlo a, entre comillas, echar hacia afuera, alteración de la absorción del mismo, las mutaciones del DNA a través de transposomas, integrones y plasmidios para hacerlo resistente, y la producción de enzimas inactivadoras del antibiótico, beta-lactamasas, pericidinasas, beta-lactamasa de espectro extendido, tipo AMC, y las carbohidrasas, sobre todo la KPC, la OXE y la MBL, que son las que se encuentran ahorita en el tapete, produciendo la alta resistencia a los tratamientos conocidos actuales para bacterias como la Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae. ¿Qué tenemos en el arsenal? Tenemos entonces antibióticos antiguos con nuevas indicaciones o dosificaciones, nuevos antibióticos, una dosificación que varía según la farmacología de los antibióticos y las vías de la administración de los antibióticos. Empezando con antibióticos antiguos que han cambiado dosificación o indicaciones, vamos a empezar con la vancomicina, sobre todo las cepas del estafilococo meticilino resistente, aquellas cultivos que nos reportan concentraciones inhibitorias mínimas de vancomicina de 2 miligramos por mililitro, que ya llegan a ser el 16%, donde debemos modificar dosis e intervalos. Sabemos que de estos pacientes solamente llega al tejido un 14% de la concentración en plasma. Entonces, estos pacientes se tratan, cuando necesitamos utilizar vancomicina, dosis de 15 a 20 miligramos por dosis cada 8 a 12 horas, sin exceder 2 gramos por dosis con función renal. Calculando, un paciente de 100 kilos puede necesitar 2 gramos cada 8 horas, ¿verdad? Para obtener unos niveles adecuados. No puede funcionar con 1 gramo cada 12 horas como veníamos conociéndolo nosotros previamente. Cuando las infecciones severas se puede llevar la dosis de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso, y siempre hay que monitorizar los niveles para obtener de 15 a 20 microgramos por mililitro de la droga en sangre. La aptomicina, ¿ok? La dosis de aptomicina que se utiliza para las bacteriemias, sobre todo las producidas por endocarditis bacteriana, es concentración dependiente. Entonces, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, la dosis va de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso.
Ella es inactivada por el surfactante pulmonar, recordándoles que no se utiliza para neumonía. Y si el clearance de renal es menor de 30 mililitros por minuto, se ajusta cada 48 horas la dosificación. Ella puede decir rhabdomiólisis en 6.7 de los pacientes cuando se utiliza, y cuando lo combinamos con ciertos betalactámicos de reciente desarrollo, mejora la susceptibilidad y efectividad contra el estafilococo cuando necesitamos concentraciones inhibitorias mínimas mayores de daptomicina. El linezolid, que es una oxazolidona bacteriostática, es lo primero que debemos recordar. No utilizar linezolid en los pacientes que tienen bacteremia primaria porque no es efectivo. Mejor que la vancomicina para la neumonía y el toxic shock síndrome porque llega mejor a la concentración del tejido pulmonar. ¿Ok? Produce un síndrome de serotonina si se utiliza con inhibidores de la monoamina oxidasa o con antidepresivos recaptadores selectivos de serotonina. Hay que tener cuidado con estos pacientes. Y entre sus efectos secundarios que debemos estar muy pendientes, la supresión de la médula ósea con trombocitopenia importante, sobre todo después de las 2 semanas de su uso, la neuropatía periférica y la neuritis óptica que se puede ver, y la acidosis láctica inexplicable por otro punto de vista. El ceftarolina es una cefalosporina y ya vimos anteriormente que cuando la combinamos con la daptomicina va a mejorar la susceptibilidad y la efectividad de la daptomicina para tratar los estafilococos meticilinos resistentes. Esta droga per se es muy útil en infecciones de piel y partes blandas con osteomielitis y pacientes con bacteremia. Y es un betalactámico con sensibilidad y especificidad de betalactámico contra el estafilococo resistente a la meticilina. Otros agentes antiguos que se usan en la unidad de cuidados intensivos, la tigecyclina, que sabemos es una tetraciclina, sirve como droga para sepsis de piel y partes blandas. No es un antibiótico bactericida, es bacteriostático, por lo tanto no está indicado como droga primaria en pacientes con bacteremia. Ella actúa muy bien, aparte del estafilococo y las gram negativos, contra la Acinetobacter complejo. Es mejor que otras tetraciclinas y se puede utilizar en infecciones intraabdominales. El tedisolid, que es mejor que el linezolid, es una oxazolidona, no causa síndrome de serotonina y mantiene una actividad de cepas de estafilococos aureus resistentes al linezolid. También se trata la neumonía con buena respuesta y se puede administrar vía oral una vez al día, igual que el linezolid. Se puede hacer el switch con una buena farmacodinámica y una buena biodisponibilidad, y usted puede pasarlo a vía oral con la misma efectividad, con la diferencia contra el linezolid que se puede utilizar una vez al día. Telavancin, dalbavancin y oritavancin son licopéptidos con actividad contra el estafilococo resistente y el estafilococo aureus intermedia la resistencia a vancomicina, ya sean homocigotos o heterocigóticos. Dentro de ellas el telavancin se utiliza en la neumonía nosocomial, aumenta la mortalidad cuando se utiliza en pacientes con disfunción renal porque su excreción es totalmente renal, y puede en algunos pacientes prolongar el QT e inducir arritmia. Hay que tener medición seriada del QT en los pacientes que lo reciben. No debe usarse en pacientes embarazadas por la toxicidad genética. Los estafilococos coagulasa negativos. En esto hay una parte porque siempre se han considerado los estafilococos como como gérmenes que son contaminantes. Resulta que ellos causan el 30% de las bacteremias demostradas en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y es uno de los 3 gérmenes más frecuentes que causa bacteremia. Tienen criterios de importancia según la enfermedad del paciente. Y son, dentro de los hallazgos, 60-70% los organismos que causan las bacteremias de punto de partida de catéteres intravenosos. Es la causa más frecuente de infecciones en aquellos pacientes que tienen sistema de asistencia ventricular izquierda, y una de las causas más frecuentes de sepsis en aquellos pacientes que reciben terapia con ECMO. Todos estos datos se vieron mayormente documentados durante la pandemia de COVID, donde tuvimos que utilizar muchos de estos sistemas y la vigilancia nos dio la información.
Ellos causan el 30% de las infecciones de las prótesis intravasculares, catéteres de hemodiálisis, catéteres venosos centrales, catéteres de nutrición, catéteres portales para la administración de tratamiento oncológico. Y las prótesis ortopédicas que hay que retirar, 40% están infectadas con este tipo de gérmenes, Staphylococcus coagulosas negativos. ¿Ok? Entre ellos tenemos el Staphylococcus londinensis, el Staphylococcus epidermide y últimamente el Staphylococcus hemolítico, que en nuestro país tuvimos un gran número de casos de sepsis por estos gérmenes en pacientes con tratamiento con COVID, complicados con bacteremia, sobre todo punto de partida de flebitis por colocación de catéteres periféricos o catéteres centrales. La colistina, la vieja y querida colistina, utilizándola de nuevo. Es una polimixina, se conoce como polimixina E, compañera de polimixina B. Es un polipéptido tensoactivo, es bactericida, pero su espectro es muy reducido. Solamente sirve para gérmenes gram negativos multiresistentes como Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella y Stenotrophomonas. Fue retirada del mercado en los años 80 por la nefrotoxicidad y se volvió a utilizar no porque se haya mejorado la nefrotoxicidad, aunque ahora son menos tóxicas ya que tenemos un mejor conocimiento de lo que es la protección renal y los sistemas de depuración nos hacen utilizarla con mayor seguridad, pero definitivamente es el único antibiótico que sirve para estas bacterias multiresistentes como ya vimos. Ella no actúa contra Proteus, Neisseria, Providencia, Brucella, Serrate, Warsiella, ningún gram positivo ni ningún anaerobio. Entonces, teniendo estos antiguos antibióticos que se están usando de manera diferente, ahora vamos a hablar un poco sobre los nuevos antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. Hay 72 proyectos de investigación, pero solamente 5 son antibióticos de grupos nuevos, ¿ok? Y se encuentran trabajando para darle cobertura a los patógenos de prioridad crítica, que son la Pseudomonas, la Cinetobacter, el Staphylococcus aureus, entre otros. Estos estudios vienen dados por universidades, vienen dados por la empresa privada y vienen dados por instituciones públicas de investigación. Una revisión del Congreso de Microbiología y Enfermedades Infecciosas Europeo en abril de este año nos dice que como hay nuevos antibióticos, el desarrollo no solamente es costoso, sino requiere tiempo y sin duda en ocasiones la inversión riesgosa. Entonces, definitivamente no tenemos mucho apoyo y tenemos que tratar de manejarlos con cuidado para no perder esas opciones. Combinaciones de antibióticos, meropenem, barbobactam e imipenem, relabactam. La combinación de los carbapénicos ya conocidos con inhibidores de beta-lactamasa, ¿verdad? Para reducir la resistencia, sobre todo la Klebsiella neumoniae, a las carbapenasas. No inhiben estos inhibidores metalo-beta-lactamasa ni la clase D, o sea, la OXA. El estudio TANGO se evaluó la efectividad de meropenem barbobactam contra piperacilina tazobactam en infección de las vías urinarias. Se vio que no había ninguna disminución de su efectividad contra la piperacilina tazobactam. Y el estudio RESTORE se evaluó la eficacia del imipenem cilastatin para neumonía, demostrando que tampoco es inferior a la asociación de piperacilina tazobactam. Es decir, si tenemos resistencia a piperacilina o si tenemos resistencia a imipenem, si le damos la asociación, vemos que el paciente puede responder adecuadamente. Erabaciclina es una fluorociclina sintética novedosa que inhibe la síntesis de proteína bacteriana al unirse a la unidad ribosomal 30S. Precisamente hace mecanismos de bloqueo de la resistencia de tetraciclinas y ha mostrado tener una actividad muy buena contra bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios resistentes, multidroga. Su efectividad se evaluó en un estudio aleatorizado doble enmascarado comparado con veraciclina y meropenem en el tratamiento de sepsis abdominal y se concluyó que era igual de efectiva que el meropenem. El cefiderocol es una nueva cefalosporina con amplia actividad contra bacterias gram negativas susceptibles y no susceptibles a carbapénicos.
incluyendo productoras de beta-lactamasa y carbapenasa. Es importante destacar que no tienen actividad contra bacterias gram positivas ni anaerobios, solamente gram negativos. Sin embargo, uno de los estudios más relevantes es el estudio APEX-KS, en el que se evaluó este cefiderocol. El tratamiento de la neumonía adquirida en el hospital y asociada a ventilación mecánica no demostró inferioridad con respecto a otro tipo de tratamiento y mejora la susceptibilidad de los antibióticos. Plasomicina es un nuevo aminoglicósido para evitar la modificación de enzimas modificadoras de aminoglicósidos y no es degradable por beta-lactamasa, lo que le hace un antibiótico de actividad contra todas las clases de carbapenasa y aquellos gérmenes que son resistentes a los antibióticos convencionales pudieran ser sensibles a la plasomicina y es una buena opción para utilizarlo. Solupenem es un nuevo carbapénico activo contra gram negativos y gram positivos, excepto estenotrofomonas y pseudomonas. Similar al ertapenem, la ventaja que es el primer carbapenem que se puede administrar vía oral y sirve el switch para nosotros poder pasar de la vía parenteral con el mismo antibiótico a vía oral y bajar el paciente a piso o incluso a su casa con un tratamiento adecuado y efectivo. El murepavadin es un epítope mimético de proteínas llamado antibióticos dirigidos a proteínas de la membrana externa. Son bactericidas específicos contra pseudomonas y ha demostrado actividad contra las pseudomonas multiresistentes, sobre todo en modelos animales que todavía se encuentran en experimentación. Es un nuevo mecanismo de acción. Combinación de ceftazidime con avibactam, la cefalosporina de tercera ya conocido como un inhibidor de beta-lactamase, lo cual lo hace un potente inhibidor de BLE, AMC, KPC y algunas OXA. Entonces, definitivamente mejora la efectividad contra drogas multiresistentes y está aprobada para el tratamiento de infecciones intraabdominales, siempre en asociación con otras drogas como el metronidazol, ya que no cubre a los anaerobios, ¿verdad? También las infecciones de tracto urinario complicados se ven beneficiadas por esto. Posee una actividad variable entre las pseudomonas, actividad marginal contra el Acinetobacter y muy limitada con la estenotrofumona. Cuando el paciente tiene afectación renal, debe ajustarse a función renal y pueden algunos pacientes darnos hemólisis, pruebas de Q positiva, aunque no va a resultar de hemólisis del paciente. El ceftriaxone tazobactam es una combinación bien conocida de beta-lactamasa y la nueva oximinocephalosporina, que es similar a ceftazidime, también mejora y evita los mecanismos de resistencia OPDR porina, HAM6 y bombas de flujo que no la afectan, y en adición al tazobactam estabiliza contra la aparición de beta-lactamasa de espectro extendido. También para infecciones intraabdominales complicadas combinada con metronidazol porque no actúa contra los anaerobios igualmente. No actúa contra el estafilococo ni contra el enterococo, tampoco contra el Acinetobacter. Eso hay que tomarlo en cuenta para su utilización. Para terminar, los antibióticos inhalados en la UCI, los aminoglicósidos como la tobre y la gentamicina, los primeros utilizados, ¿verdad? Se utilizaron como tratamiento y prevención de la fibrosis quística y aquí para prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica y para pacientes con neumonías de gérmenes sensibles. Tienen riesgo de todas maneras de nefrotoxicidad, causan tinnitus y cambios en la voz y disminución de la agudeza auditiva como si utilizara por vía sistémica. Las polimixinas también se utilizan inhalados en la UCI, la polimixina E, que es la colistina, y la polimixina B, la colistina más frecuentemente, utilizada en las dosis descritas, que pueden ser de 17 a 167 miligramos, nebulizadas 2 a 3 veces en 24 horas, con los siguientes efectos adversos: tos y broncoespasmo. El Aztreonam es el último beta-lactámico aprobado para nebulización, 75 miligramos cada 8 horas, asociado siempre a broncodilatadores, ya que produce mucho broncoespasmo. Y fuera de récord o fuera de indicación formal, la ampicilina sulbactam 3 gramos inhalados cada 6 horas, y mepenencilastatin 1 gramo cada 8 horas y acetazidime 15 miligramos cada 3 horas, combinado con gentamicina 25 miligramos al día como tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿verdad? Desde el punto de vista inhalado del paciente. Vancomicina para tratar la neumonía de ventilación mecánica y la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, 120 a 250 miligramos, que puede ir de cada 6 a cada 12 horas. Y la fosfomicina también en multidroga resistente o estafilococo resistente a meticilina, combinada con tobramicina o gentamicina, y en este caso se ha visto que los niveles de fosfomicina se mantienen en el tejido pulmonar con concentraciones adecuadas de 6 a 8 horas posnebulización.
O sea que una nebulización 3 veces al día garantiza tener siempre concentraciones inhibitorias mínimas tisulares bastante adecuadas. Como parte de la prevención de la neumonía de ventilación mecánica, podemos sugerirle ceftazidime o la colistina, ¿verdad? Y como tratamiento ya más específico, polimixina B, colistina, el ceftazidime y los aminoglicósidos para tratar. Espero que esto haya sido de utilidad y nos sirva para una revisión un poquito rápida pero completa de los recientes y antiguos antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias.